Diputados de oposición acusaron excesiva focalización en las medidas de apoyo que anunció ayer el gobierno y que apuntan a transferencias directas y también a la creación de 600.000 empleos. La expectativa es beneficiar a cerca de 1.500.000 hogares en una economía que se desacelera, pero que no está entrando en crisis, según lo dijo el ministro de Hacienda, que descarta además aumento de la inflación consecuencia de este ingreso de ayudas para una parte importante de la población. Joaquín Aguilera tiene todos los detalles. Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Sí, seguridad económica fue la consigna de las 7 medidas de apoyo a los hogares más vulnerables que anunció ayer el gobierno, y esa acotación respecto a quiénes son los beneficiarios de este programa, este paquete de medidas de apoyo es relevante, porque por lo menos 4 de esas 7 iniciativas están focalizadas justamente en los hogares más vulnerables, básicamente en el 60% de menores recursos del registro social de hogares. Por eso, por ejemplo, tanto el subsidio único familiar como la asignación familiar son beneficios que se elevan en un 20% de forma permanente, y también en forma extraordinaria se va a aumentar el bono marzo. De hecho, se duplica. Es un beneficio que está destinado a este mismo grupo de la población y va a llegar hasta los 120.000 pesos en forma extraordinaria este 2023. Ahora, en total, el gobierno estima que serán 3 millones de personas las que van a recibir estos beneficios, al igual que también un nuevo anuncio, el denominado Bolsillo Familiar Electrónico, que no es otra cosa que un aporte mensual de 13.500 pesos para acceder a descuentos en supermercados y almacenes de hasta un 20% del total de la compra, lo que va a ayudar, por supuesto, también a poder aliviar el costo de la canasta básica de productos. En su conjunto, el gobierno estima que, por ejemplo, si bien todos estos beneficios van a depender de cuántas cargas familiares haya en un grupo, en un hogar. Por ejemplo, para una familia con 2 cargas, el aporte total será de 158.000 pesos mensuales, combinando todas estas iniciativas entre los meses de abril y junio. ¿Por qué abril y junio se toma como referencia el segundo trimestre? Porque es un periodo que, según explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, va a ser de hecho un punto de inflexión para pasar de un periodo de una economía que está en retroceso o en desaceleración, como hemos visto ya en las cifras recientes, hacia ya un periodo de recuperación con mucha mayor claridad. En el segundo trimestre del 2023 vamos a empezar a ver, en primer lugar, aumentos de la actividad y vamos a ver inflación por debajo de los 2 dígitos. Son apoyos que no los estamos haciendo porque nos estemos acercando a una crisis económica, sino que al contrario, ayudar a que den vuelta, por así decirlo, la página de lo que ha sido esta crisis. No son las únicas medidas que incorpora este programa, también, por ejemplo, se aumentan los convenios de descuento en el precio de medicamentos, no solamente respecto a el porcentaje de ese descuento, sino que también respecto a la cantidad de farmacias y medicamentos que están dentro del catálogo de las rebajas. También se van a potenciar los programas de alimentación escolar, entre otras medidas que además se pueden revisar detalladamente ya en nuestra página web www.biobiochile.cl. Sin embargo, las críticas por parte de la oposición apuntaron principalmente el objetivo que tiene este programa, este anuncio, donde, por ejemplo, tanto Miguel Mellado de Renovación Nacional y Jorge Alessandri de la UDI concuerdan en que acá el gobierno está quizás, según ellos, equivocándose en un exceso de focalización que además tildan de contradictorio considerando lo que eran las posturas del actual oficialismo cuando era parte del Congreso. Le quiero devolver a Boric lo que él decía cuando era diputado, cuando partimos con el IFE, y decía que era mezquino porque focalizaba demasiado. Bueno, esto es ultra focalizado. Bastante concentrado en repartir la torta, pero muy desconcentrado en agrandar la torta. Si repartir beneficios es fácil, lo que es difícil es hacer crecer la economía, lo que es difícil es la creación de empleo. Ahora, este anuncio llega, por supuesto, en un contexto económico complejo, donde de hecho, según los últimos datos, por ejemplo, el poder adquisitivo de los hogares, de los salarios, ya ha caído un 2,8% entre enero y noviembre del año pasado. Esto quiere decir que acumula 14 meses consecutivos a la baja y que finalmente el poder de compra de los mismos salarios está retrocediendo frente al avance de la inflación. Este anuncio contempla medidas de reactivación, por ejemplo, la extensión del IFE laboral por un periodo de hasta 6 meses. Se pretende con eso crear 600.000 nuevos puestos de trabajo y también una garantía estatal para la construcción, algo que de hecho la industria fue valorado y que también puede ser central según los expertos. Lo dicen, por ejemplo, Esteban Vianí de la Universidad Autónoma y también Javier Mella de la Universidad de los Andes, que ven justamente la reactivación de la economía y el mercado laboral una forma de fortalecer los ingresos familiares.
Todo va a depender de los datos de inflación y de los reajustes que tengan los salarios en el sector privado. Pero sería muy complicado ver un crecimiento de los salarios reales, porque depende en última instancia de la creación de nuevos empleos y por lo tanto de la demanda por trabajadores. Dadas las perspectivas económicas de recesión, uno esperaría menor creación de puestos de trabajo y mayor desempleo en la primera mitad de este 2023. Ahora, eso también tiene otras visiones. Por ejemplo, en la Central Unitaria de Trabajadores valoran el hecho de que, por ejemplo, el sueldo mínimo se haya reajustado de 400 a 410 mil pesos este año, de hecho esta semana, en consideración al contexto económico. De hecho, ese incremento es parte de la suma que hace el gobierno para llegar a ese aporte de 158 mil pesos mensuales en el segundo trimestre, pero sin embargo el secretario general de la multisindical, Eric Campos, reconoce que sin duda va a ser un esfuerzo insuficiente, sobre todo si consideramos lo que eran las metas que tenía el gobierno a comienzos de su programa, que era, por ejemplo, llegar a un sueldo mínimo de 500 mil pesos, una meta que, según dice, probablemente se va a tener que adelantar. Nuestra posición es que hay que anticipar la negociación del salario mínimo en la perspectiva de llegar lo antes posible a los 500 mil pesos. No podemos esperar al final de este gobierno para llegar a un salario mínimo de 500 mil pesos, dado que incluso esa cifra ya está debajo de la línea de la pobreza, considerando una familia de 4 personas. Ahora, si bien las críticas en el ámbito político han estado centradas en la focalización que tiene este paquete de medidas que justamente prioriza los hogares más vulnerables, por el punto de vista de los expertos, en realidad se ha valorado este hecho justo cuando hay discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con autopréstamos que ponen en tela de juicio lo que puede ser presiones inflacionarias, también la estabilidad del mercado financiero, y han dicho que en realidad este paquete de medidas, tal como también lo dijo ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no va a ejercer presiones inflacionarias y también da una buena señal respecto a ceñirse específicamente al marco presupuestario que se definió para este año. Por ende, son ayudas que van en ayuda de los hogares más vulnerables, que pueden ser aquellos que justamente pueden ver más mermada su capacidad de consumo este 2023, pero tampoco va a desestabilizar lo que son los esfuerzos por contener la inflación, por ejemplo, que de hecho va a tener un dato clave. Vamos a conocer el cierre del año ya a eso de las 9 de la mañana por parte del INE. Catherine Nivaldo. Sí, de hecho es probable que mientras sostengamos esta conversación contigo se publique, porque es a las 8. Sí, de hecho. A las 8 de la mañana se va a publicar el IPC del mes de diciembre. Pero bueno, ya de los primeros comentarios que se han esgrimido después de los anuncios que hacía el Ejecutivo, está en la hiperfocalización, que cómo va a llegar a la clase media, etcétera, que es una discusión constante en torno a quiénes son parte de la clase media y cómo determinar quiénes están dentro de ese rango, ¿no? Y que es así tan indeterminado que siempre que se hacen estos anuncios se considera que se dejan fuera. ¿Cuál es la opción del gobierno o la apertura que hace el gobierno finalmente a ese tipo de ayudas para esas personas? Por ahora no se han hecho más anuncios en esa medida. Ahora, tal vez podría haber algo preparado. De hecho, también hoy a las 9 de la mañana hay una actividad con el ministro de Hacienda, donde justamente le vamos a consultar respecto a esas críticas. Pero ayer ya esbozaba cuál es la justificación de enfocar esto en los hogares más vulnerables y que tiene que ver también con la visión que tiene el gobierno respecto a cómo se va a enfrentar este ciclo recesivo o este ciclo de cifras económicas negativas. Lo que dice el ministro de Hacienda es que en realidad, si bien el próximo año vamos a tener una variación negativa respecto al crecimiento de la economía, este año 2023, en realidad eso tiene que ver sobre todo con el punto de partida y con la comparación que se hace respecto al año pasado, y que en realidad este primer trimestre probablemente vamos a ver un ajuste, pero ya el segundo trimestre podríamos empezar a ver una recuperación, y por ende ven que acá, si bien la inflación está afectando a todos por igual, esta inflación va a comenzar a ceder, a mostrar aumentos por debajo de 2 dígitos ya a contar de abril, y por eso los recursos del Estado tienen que estar focalizados especialmente en aquellos sectores que hoy día quizás tienen menores capacidades para poder financiarse. Bueno, el debate eterno sobre la focalización de la ayuda, y digo eterno porque siempre hay gente que se siente fuera. Ahora, el dato respecto a qué ocurre con la denominada clase media es relevante. ¿Por qué? Bueno, porque llevamos en Chile a lo menos 3 años de dificultad económica, desde el estallido social que golpeó fuertemente a muchas personas emprendedoras, ¿no es cierto? Y después la pandemia. Entonces uno podría, y no es una estimación, están los datos y auditores que nos escriben, nos podrán inmediatamente escribir y contar su experiencia. Personas que tenían un tren de vida que podría llamarse de clase media, pero que en los últimos 3 años han visto que su situación se ha mejorado muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Claro, que no son lo suficientemente, entre comillas, pobres para acceder a los beneficios,
pero han visto una merma significativa en su tren de vida. Entonces, quedan un poco afuera y al mismo tiempo sin la capacidad del Estado de tenderle la mano. Ahora, evidentemente la focalización lo que busca es entregar ayuda a quienes lo están pasando más mal, pero hay que reconocer que hay gente que ha visto disminuir su nivel de vida en el último tiempo y que probablemente no van a acceder a ningún beneficio. Y que hay gente que se queda afuera además, y lamentablemente está también la comparación que se hace con los beneficios que se entregaron durante la pandemia, que fue un asunto inédito, ¿no? En el que había que hacer efectivamente frente de manera inédita también por lo que significaba, y que recibieron ayudas, ya fuera de su propia ayuda o de su propia plata o dinero guardado, como los retiros, que es uno de los temas que se quiere bloquear, ¿no? Con estas ayudas, como también de préstamos del Ejecutivo y ayudas con transferencias directas. Entonces yo siento que esa presión puede que esté también ahí de parte de la llamada clase media. Un paréntesis, en parte de la conversación ya decíamos que se iba a publicar el IPC del mes de diciembre, se acaba de publicar de parte del Instituto Nacional de Estadísticas, fue de 0,3%, acumulando una variación de 12,8% en 2022. Esto también es rarísimo para nuestro país. Ahí está, hay una generación completa que no tiene idea de estos IPC. O inflación, 12,8%, de acuerdo a lo que dice el Instituto Nacional de Estadísticas. Ahora sí hay un dato que le da la razón a las autoridades, que ha ido disminuyendo la inflación mensual, 0,3%. Sí, de hecho, una buena noticia, considerando que en el pasado mes de noviembre hubo una sorpresa negativa. Veníamos ya viendo que la inflación comenzaba a ceder o aumentar más lentamente. Sí. En noviembre duplicó las expectativas del mercado y ahora se ajusta plenamente. Lo que estaban esperando justamente era una variación de 0,3%, que es lo que varía el IPC ahora en el mes de diciembre y que da luces respecto a que también podría seguir cayendo, como es lo que se espera en las proyecciones, por ejemplo, del Banco Central, en que este año 2023 pasemos de este 12,8%, que es el cierre del 2022, a una cifra que, si bien va a ser más allá de la meta del Banco Central, podría ser mucho más centrada entre 3,5, 4%, lo que ya daría mayor estabilidad. Ya, nos conformamos igual. Va a seguir subiendo la OEF en todo caso, ¿eh? No, claro, aunque sea 0,3, sí. Aunque 0,3. Pero está tan alta. Pero una noticia, digamos, porque como se ajusta el rango meta, uno podría decir, podemos decir que si la autoridad señala que en el mediano plazo la inflación va a disminuir significativamente, estaría en la senda. Tengo unas dudas desde el punto de vista técnico, Joaquín, en relación a cómo se entregan las ayudas. Hay una gran parte de la población que siempre está siendo ayudada porque así lo requiere, ¿no? Y que tiene costumbre de cómo recibir estos beneficios, porque reciben el aporte familiar permanente, que se le conoce como bono marzo, pero ya no se entrega solo en marzo, sino que es permanente y tiene ese otro nombre, pero lo reciben regularmente y saben y forman parte de una base de datos. Mi pregunta es lo que pasa con el bolsillo, esta también medida que se ha implementado, que está asociada a la cuenta RUT. Si una persona no tiene cuenta RUT, me imagino que tiene que ir al Banco Estado a habilitarlo lo antes posible, y en caso de que una persona considere que sí tiene requisitos o que sí podría optar a este tipo de beneficios y no está inscrita en el Instituto de Previsión Social, etcétera, también entiendo yo que se va a abrir un plazo para que ellos puedan hacerlo, ¿no? Exactamente, claro, lo que explicaban ayer era que en realidad la mayoría de las personas que efectivamente reciben los beneficios, como tú bien dices, tienen la costumbre y efectivamente están muy asociados a la cuenta RUT. Claro. En caso de no hacerlo, por supuesto que tienen que actualizar sus datos en el Instituto de Previsión Social, formar parte de la base de datos, se va a abrir ese plazo, pero efectivamente va a ser la cuenta RUT lo que canalice este aporte del bolsillo familiar electrónico que se va a depositar justamente a esta cuenta RUT, y que de hecho no va a ser de libre disposición, por así decirlo, sino que va a actuar como una suerte de descuento. Es decir, las personas, a la hora de poder utilizar su cuenta RUT para poder comprar, por ejemplo, en un supermercado o un almacén, se va a descontar ese monto mensual que se le va a aportar, y ahí por eso va a significar justamente un aporte respecto a la compra de insumos de primera necesidad o canasta básica, que es lo que se compra específicamente en supermercados y almacenes, pero justamente es todo a través de la cuenta RUT. Las personas que no lo tengan, por supuesto que tienen que ir a actualizar también sus datos para poder regularizar esa situación. Claro, que eso fue lo que lo dejemos en claro, porque ese bolsillo electrónico tiene el foco en alimentos, o como dices tú, en elementos de primera necesidad. No es que yo vaya a ir al supermercado donde también venden ropa o un televisor y se me vaya a descontar cuando yo pago eso. Es solamente lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no? No se han entregado tantos detalles, pero yo entendería que se va a activar específicamente en supermercados y almacenes, entendiendo que va a ser difícil quizás ahí hacer la distinción. Pero vamos a preguntarlo también, obviamente,
esto se tomó también como referencia de varias medidas que se habían planteado antes. Por ejemplo, se había planteado la idea de establecer una tarjeta dedicada justamente a una suerte de gift card para la compra de alimentos. También se había planteado la rebaja del IVA, por ejemplo, a los alimentos, y por eso dicen que esta medida engloba un poco todo aquello. Se va a poder acceder a este descuento que llega hasta un 20% del total de la compra, lo que es muy parecido al 19% que se descuenta por el IVA y que efectivamente también va a estar destinado a productos de primera necesidad. Vamos a consultar en detalle si es que hay algún descuento específico solamente destinado a alimentos, pero lo que entiendo es que justamente tiene que ver con un descuento que se activa específicamente en comercios como supermercados y almacenes específicamente. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Buenos días. Hasta pronto. Vamos a quedar muy atentos, por supuesto, a esas nuevas bajadas o mayores detalles respecto a los anuncios del gobierno. También, por supuesto, lo que ha estado pidiendo la oposición, porque esto requiere de proyectos de ley, no son decisiones que toma solo el Ejecutivo, tiene que tramitarlo en el Congreso, y veremos si es que eso también permite bloquear el gran temor del Ejecutivo, que es la discusión de un nuevo retiro de fondos de pensiones que ya se puede volver a hacer en el mes de abril. O incluso el autopréstamo. O el autopréstamo. Que eso es más complicado porque el autopréstamo genera división al interior del oficialismo. Porque aunque Mario Marcel habló el otro día que era un autoengaño y o sea, le puso una lápida, bueno, inmediatamente salieron a replicarle algunos, como por ejemplo la diputada Carol Cariola, que dijo que el autopréstamo era parte de una idea que circula en el oficialismo y en el gobierno, dijo, y que por lo tanto Marcel estaba equivocado. Entonces vamos a ver si este tipo de ayuda, no sé si la palabra es bloquear, porque bueno, Mario Marcel ha señalado que esta ayuda no es para eso, ni que tampoco es porque viene una mala situación económica, pero bueno, independientemente de aquello, sí medidas como estas pueden efectivamente por lo menos postergar la idea de algunos de avanzar en el autopréstamo. Claro, y si es que van a aumentar también los recursos para la clase media, porque si es que hay personas que efectivamente no reciben reajuste por IPC, por ejemplo, en su sueldo, que están en la informalidad, que se pueden mantener de cierta manera, que no reciben tampoco las ayudas del Ejecutivo, ¿qué opción les queda? Para surfear, digamos, la ola de estos meses malos que nos van a acompañar por lo menos 3 meses. Catherine, y una informalidad que ha aumentado significativamente, sí. Está llegando al 30% aproximadamente, redondeando las cifras, claro. Porque además las cifras algunos las cuestionan, pero es altísima. Y en la informalidad efectivamente no hay paraguas. Oye, solo el dato respecto de mayor detalle del 0,3% del IPC del mes de diciembre, que lo comentábamos recién con Joaquín Aguilera como parte de la conversación. El INE dice que 6 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas, o sea, subieron, y 5 registraron incidencias negativas y una nula incidencia. ¿Cuáles son las divisiones con alzas en sus precios? Destacan alimento y bebida no alcohólica en un 1,1% y recreación y cultura con el 2,1%. Y entre las divisiones que incidieron de forma negativa, o sea que bajaron sus precios, destacó transporte, que perdió un 0,5%. Ahí están mayores detalles de ese dato que entregó hace algunos minutos el INE para el IPC o la inflación de diciembre de 0,3%, acumulando 12,8% en 2022. Solo nos interesa informar.